En principio, voy a tomarme unos minutitos, si ustedes me lo permiten, para hacer algunos agradecimientos que son importantes en este momento que llevamos de avance en el evento. En primer término, un agradecimiento especial a la Junta Directiva del Colegio de Abogados, que ha hecho posible que el Congreso Jurídico Nacional de este año se haya dedicado a nuestra reforma procesal civil. ¿Ahora sí me escuchan? Muy bien. También un agradecimiento especial a la Comisión de Derecho Civil y Comercial por haber llevado a cabo esta tarea que ha sido una labor de verdad titánica. Agradecimiento también a nuestros invitados especiales que nos han acompañado desde Argentina, México, España y Chile. Pero fundamentalmente un agradecimiento también en esta comisión a su coordinador, don Álvaro Hernández. Álvaro, se te estima, se te admira y para muchos ha sido un gran maestro académico. Muchas gracias, Álvaro. En igual término, quisiera hacer un agradecimiento especial a los redactores de este código, al doctor don Jorge López, don José Rodolfo León y don Gerardo Parajeles, no solo por haber confeccionado este manual procesal, sino porque además fueron, además de todas sus destrezas académicas puestas en práctica en este código, sino su tenacidad para lograr que este código pudiera ser una ley de la República. A mí me consta el esfuerzo personal que ellos dieron de labor de convencimiento en 2 administraciones de gobierno para lograr finalmente con la aprobación de este código. Particularmente me tocó estar a la par de ellos en un momento muy difícil, donde una presidenta de la República nos dijo en un momento que ya teníamos el código aprobado en primer debate, que si insistíamos en ponerlo en segundo debate, lo iba a vetar, como lo hicieron con la reforma procesal laboral en su momento. Así que creo que es importante reconocerles a ellos la labor académica, pero además la tenacidad con la que enfrentaron la labor de convencimiento legislativo para hacer hoy una realidad este nuevo Código Procesal. Finalmente, también agradecerle, por supuesto, al magistrado Luis Guillermo Rivas, quien lideró todo este proceso hasta su aprobación, y al doctor don William Molinari, que asumió también todo el proceso de implementación de este código. El código arranca el 8 de octubre, como ustedes saben, y ha llevado a cabo adelante la necesidad de una capacitación a todos los jueces. Nosotros por parte del colegio también lo hemos hecho con los litigantes, y don William Molinari ha estado a cargo de liderar la implementación de este código. Así que, pues por supuesto, estos 2 magistrados requieren un reconocimiento especial. Agradecerles a todos ustedes la presencia esta tarde acá y a todos los abogados que nos están en este momento escuchando en las sedes de San Carlos, San Ramón, Liberia, Limón y Guapiles, Santa Cruz también. Muy bien, dicho esto, les tengo que comentar que en mi caso particular, a lo largo de la exposición, yo me voy a separar un poquito de las solemnidades que debería una conferencia magistral tener, porque quiero básicamente llevar a cabo un desarrollo práctico del proceso ordinario nuevo. Ustedes entenderán que hablar de un proceso ordinario es algo muy complejo, a pesar de que nuestro código solamente habla del proceso ordinario en 2 artículos, prácticamente se aplica en los temas generales toda la parte primera del código, es decir, hablar de un proceso ordinario, que fue, digamos, una escogencia mía, es hablar de una serie de características que también se aplican a los sumarios, que también se van a aplicar a los monitorios y a muchos de los procesos del código. Así que en ese sentido, la exposición mía no va a ser una exposición solemne, voy a ir a lo largo de todo el proceso ordinario mostrándoles a ustedes cada una de las etapas que considero que son de vital importancia para efectos del entendimiento de que nos enfrentamos a un nuevo proceso, y vamos a ir descomponiendo cada una de estas etapas, y yo, en una forma muy resumida desde luego, les voy a dar a mi criterio cuáles son los elementos que nosotros los litigantes y las personas justiciables tienen que prestar especial atención. Desde ese punto de vista, pues les insisto, no voy a poder abarcar todo lo que hubiera querido con respecto a esto, porque se me dieron 45 minutos, no, en realidad fueron 30. Pero vamos a hacer el mayor esfuerzo para ver si puedo satisfacer sus expectativas con respecto al nuevo proceso. Voy a trasladarme al podio. Como les estaba indicando,
Hablar de un nuevo proceso ordinario significa entender que vamos a enfrentarnos no solamente los litigantes, sino que también los jueces y toda la estructura de la Corte a una serie de consideraciones que tenemos que entender que son retos. Son retos nuevos que nos tienen que llevar, por supuesto, al ejercicio de un proceso complejo, pero que sin duda alguna, bajo el presupuesto que está planteado, va a ser un proceso que nos va a dar una justicia de mayor calidad y en un menor tiempo. Y ahora lo vamos a ver de seguido cuando empecemos a analizar cada una de las etapas. Quisiera empezar por hacer una referencia importante. Cuando vamos a hablar de procesos ordinarios, tenemos que tener claro que ya no vamos a tener en el nuevo Código Procesal Civil el proceso abreviado. Vamos a tener dos tipos de procesos ordinarios, uno que vamos a conocer como el proceso ordinario o proceso ordinario de menor cuantía y el proceso de mayor cuantía. ¿Por qué les hago esta diferenciación y en qué estriba la importancia de estar claros de que vamos a estar en dos procesos que van a tener características muy particulares? En esencia, tienen el mismo procedimiento, sin embargo, hay características que los diferencian. Vamos a tener que, dependiendo si estamos en uno o en otro caso, nos vamos a encontrar que vamos a tener diferentes autoridades judiciales que van a llevar a cabo adelante el proceso. Nos vamos a encontrar que también vamos a tener recursos diferentes que van a caber en un proceso y en otro no van a caber. Y en fin, vamos a ir viendo a lo largo de la exposición mía todas estas características que definitivamente, junto con los demás procesos del nuevo Código Procesal Civil, se van a convertir en un reto para las autoridades judiciales y para nosotros los litigantes. En principio, hablemos sobre las condiciones que todavía prevalecen. En primer término, tenemos que decir que el proceso ordinario va a continuar teniendo su característica residual, es decir, cuando en el proceso, en el Código Procesal Civil, no encontramos un procedimiento especial para la discusión patrimonial que tenemos que enfrentar, pues obviamente, por su característica residual, recurriremos al proceso ordinario. Y aquí quiero hacer un especial paréntesis. Es muy importante y a veces nos ha tocado ver que los litigantes perdemos de vista que también existen leyes especiales que nos hablan y nos indican que para las soluciones de problemas particulares existen procedimientos especiales. ¿Qué quiero decir con esto? Y me viene a la mente, digamos, un ejemplo muy concreto. En el caso de la materia de la competencia, hay normas especiales que nos indican que algunos tipos de conflictos se pueden ver por vía sumaria. Sin embargo, los abogados cometen el error de que, como no encuentran en el Código Procesal Civil un proceso específicamente para el conflicto, ignoran las leyes especiales y en casos en los que podían presentar perfectamente un sumario, recurren a un proceso ordinario. Esto pues es una práctica común y en alguna medida va a perjudicar, por supuesto, los intereses de los clientes, incluso los intereses mismos de la Administración de Justicia, porque pudiendo resolver un conflicto patrimonial que una ley especial indica que se puede hacer mediante un proceso un poco más sencillo, recurrimos al procedimiento más pesado que es el proceso ordinario, creyendo que este principio de residualidad implica necesariamente que tenemos que recurrir a él porque no tomamos en cuenta leyes especiales. Es decir, es muy importante no perder de vista situaciones de esta naturaleza, que el criterio residual es un criterio que está establecido para resolver mediante la vía ordinaria procesos que no tienen un procedimiento especial, pero no debemos perder de vista que muchas veces las leyes especiales, por mandato de ley, nos dan la apertura de recurrir a otros procedimientos que no son necesariamente los ordinarios. Pero bueno, ¿qué es lo que queda igual en el proceso para después ir viendo las diferencias? En principio, vamos a tener que el proceso ordinario sigue siendo el proceso de conocimiento pleno. Vamos a tener plazos muy amplios, los más amplios que hay en el código con respecto a este proceso. Vamos a tener una amplitud en cuanto al debate. Es un proceso que se va a resolver por audiencias. En términos generales son 2 audiencias, sin embargo ahora vamos a ver que esto no es absoluto, que va a haber algunas excepciones. Vamos a tener una amplia probabilidad probatoria y de defensa también. El proceso ordinario va a continuar resolviendo temas de pretensiones declarativas, constitutivas y de condena. Tiene un amplio mecanismo de impugnaciones, un poco más amplio que los demás procesos.
vamos a seguir teniendo cosa juzgada material con respecto a sus resoluciones. Tiene control casacional y además, y esto es importante también, va a enfrentar la posibilidad de la demanda de revisión. Sobre este punto en particular, a pesar de que ahora lo voy a desarrollar un poco más, es importante entender que esta propuesta procesal en cuanto a la revisión le da el carácter que siempre ha tenido, que en realidad se trata no de un medio impugnaticio, se trata de una demanda, y esto por cuanto recordemos que la demanda de revisión va a revisar sentencias que ya han adquirido firmeza, esa es su naturaleza. Por lo tanto, era un error como lo tiene el actual Código Procesal Civil cuando habla del recurso de revisión, cuando en realidad se trata de una demanda. Pero bueno, dentro del proceso de la conferencia mía es importante que visualicemos lo que hoy tenemos como proceso ordinario. Ustedes ven, este proceso ordinario actual es un proceso fundamentalmente escrito, tiene una serie de etapas que, si lo vemos en el tiempo, en muchas ocasiones hacen que una solución de un conflicto patrimonial se extienda por 5, 6, 10 años e incluso más tiempo. Y si además de eso tenemos que agregar que en la estructura actual, una vez que tenemos la sentencia de primera instancia, existe la posibilidad de que los ordinarios tengan apelación y que en apelación se nos puede llevar un conflicto también su tiempo y desde luego, por supuesto, el recurso de casación y demás hace que de verdad un conflicto patrimonial muchas veces, si no tenemos suerte, nos supere los 10 años, ¿verdad? Quiero en principio pues recordarles un poquito cómo estamos trabajando con el proceso ordinario actual. Obviamente arrancamos con la demanda y antes de la contestación de la demanda recordarán ustedes que tenemos las excepciones previas, donde podemos discutir temas como la cuantía, donde podemos discutir una serie de condiciones antes de la contestación de la demanda. Tenemos un plazo de contestación que también es particular en el sentido de que nos habla de 30 días para la contestación una vez que han sido notificados todos los demandados y 90 días cuando se trata de un demandado que esté domiciliado en el extranjero. En cuanto a la, aquí fue que se me perdió. Les decía que una vez vencido el plazo, las partes contestarán la demanda, en cuyo caso podemos tener la posibilidad de que se allanen, podemos tener una contestación negativa en todos los extremos, podemos tener una posibilidad de incluso contrademanda, reconvención y demás. Una vez superado en el proceso actual esta etapa, que para este momento ya pudo haber pasado más de un año o incluso más, el proceso tiene que empezar a resolver los temas de las excepciones previas y algunas otras que se hayan planteado. Este tipo de temas se tienen que resolver, pero además tienen apelación. Y eso significa que el proceso en esta etapa se nos puede ir en alzada y esto nos puede atrasar un año, un poco más, un poco menos. Una vez superado todo esto y ya establecido el tema de la competencia y los temas que se hayan cuestionado, ya entraríamos propiamente a la fase demostrativa, que como ustedes saben, se convoca una audiencia de prueba, donde podríamos evacuar ahí prueba confesional. Algo está pasando con esto. Bueno, les decía que en la fase probatoria podríamos tener la necesidad de evacuar prueba confesional. En el nuevo proceso ya no se va a llamar prueba confesional, podríamos también evacuar la prueba testimonial, que fuese del caso, y algunos dicen que en este tipo de etapa, en el proceso actual, sí tenemos alguna especie de oralidad. La mayoría tiende a creer que no es oralidad, sin embargo hay algunas situaciones que algunas doctrinas han señalado en el sentido de que cuando se lleva a cabo, por ejemplo, la oposición a una pregunta,
en el proceso actual, se discute a viva voz la oposición, la parte contraria manifiesta cuáles son sus impresiones de esa posición y el juez resuelve en forma verbal. Entonces ahí podemos tener, o podríamos decir que fugazmente tendríamos algún vestigio de oralidad. Sin embargo, el proceso, para todos los efectos, en su no más del 99%, estamos hablando que es un proceso escrito. Finalmente, después de esta etapa, ustedes recordarán que hay una unión de legajos de prueba y esperar la sentencia. Esperar la sentencia significa hoy también un año, año y medio, un poquito más, dependiendo de qué tan ocupado esté el juzgado. Finalmente, una vez que obtenemos la sentencia y digamos que hemos superado todos los temas de aclaración y adición, la sentencia naturalmente va a tener el recurso de apelación. Y eso significa que el proceso se va a ir en alzada y vamos a durar también algún tiempo para que el tribunal o el juzgado competente resuelva en definitiva el tema, pero además un elemento importante, esta sentencia que está siendo impugnada no se puede ejecutar. Y eso es una diferencia sustancial con el nuevo proceso que tenemos por delante. ¿Qué pasa una vez que llega a la resolución de esta sentencia en el Tribunal Superior o en el juzgado que está resolviendo en alzada? Bueno, en algunos casos existe la posibilidad de la casación. Y ahí nuevamente tenemos una sentencia de segunda instancia, pensemos en el Tribunal Superior, donde resuelve el conflicto, pero se plantea el recurso de casación y entonces, por lo tanto, vamos a estar en un proceso donde tampoco vamos a ejecutar esa sentencia hasta que se resuelva lo de casación, y casación va a tener también su tiempo, que puede oscilar entre 1 o 2 años para la resolución. Pensemos que ya superamos esa etapa, ¿y ahora qué sigue? Resulta que difícilmente el demandado va a cumplir la sentencia si no es que planteamos un proceso de ejecución de sentencia. Es decir, una vez que ha pasado todo este periodo, es necesario recurrir a un proceso adicional para hacer efectiva esta sentencia. Y aquí les insisto porque esto también es una diferencia importante en el nuevo Código Procesal Civil. El nuevo Código Procesal Civil establece que si el proceso se ha manejado de la forma correcta, el mismo juez que dicta la sentencia tiene los mecanismos también para poder ejecutarla, ¿verdad? Entonces, pero eso depende mucho de la sagacidad, y ahora lo vamos a ver, de nosotros los litigantes. Finalmente, este proceso que tenemos en la actualidad es un proceso que se caracteriza básicamente por ser un proceso totalmente escrito. Es un proceso que en cuanto a las impugnaciones nos encontramos que hay resoluciones que deberían tener apelación y no la tienen. Les doy el caso, por ejemplo, en una situación en la que se nos niegue una medida cautelar, pues resulta que esa resolución en particular no tiene recurso de apelación. Esto es corregido por el nuevo Código Procesal Civil y en materia de medidas cautelares, tanto cuando se otorga como cuando se rechaza, tiene el recurso de apelación, pero además el actual Código Procesal Civil nos dejó una serie de lagunas en cuanto, por ejemplo, a las ejecuciones de sentencia y los recursos que deberían caber sobre ciertas resoluciones de las ejecuciones de sentencia. Esa laguna fue llenada jurisprudencialmente. Entonces, vamos a tener que en la actualidad tenemos un proceso escrito, vamos a tener medios de impugnación que no están debidamente, digamos, delimitados en función de las necesidades del proceso, pero además vamos a tener que pareciera que este código que vamos a dejar atrás le importó en muchos casos más la forma que el fondo. Nuestro Código Procesal Civil nuevo va a dar una orientación en cuanto a este tema y le va a importar más el fondo, y la forma va a ser importante en alguna medida, pero si el acto que se lleva a cabo no violenta el debido proceso y si alcanza el objetivo que se buscaba, aunque no se hubiera respetado la forma, por el fondo es válido. En este momento, digamos, el ejemplo más clásico del tema de las formalidades es el tema de la apelación por inadmisión. Muchos de ustedes han tenido tal vez que experimentar la situación de plantear un recurso de apelación por inadmisión cuando el juez que está conociendo nos deniega el recurso de apelación. Y han visto que tenemos una norma por ahí que es estrictamente formalista, en la medida en que si un recurso
de apelación por inadmisión no se apega a cada una de las condiciones que establece ese artículo, pues sencillamente, sin entrar más a definir el tema ni a discutirlo, el recurso es rechazado, ¿verdad? Entonces, ese es un ejemplo muy claro del excesivo formalismo que tiene nuestro actual código, y vamos a ver cómo en el código nuevo ese tipo de condiciones pues no son tan importantes para esos efectos. De nuevo, obviamente habrán sus excepciones y, por supuesto, siempre que no se genere una indefensión con la violación de alguna forma. Y otro elemento importante de este proceso actual es que tenemos muchas posibilidades de plantear recursos de revocatoria y de apelación. El recurso de apelación, por lo general, va a ser en ambos efectos. E incluso, muchas veces me ha pasado a mí que teniendo un recurso de apelación de frente que es de un único efecto, es decir, en efecto devolutivo, el despacho envía todo el expediente al superior y el proceso pues se paraliza, ¿verdad? Entonces, hemos visto cómo a lo largo de todos estos años muchos de los litigantes abusan del recurso de apelación con la idea de atrasar el proceso. Entonces, y esto es una diferencia importante con el nuevo Código Procesal Civil. El nuevo Código Procesal Civil, el recurso estrella va a ser el recurso de revocatoria. Entonces, vemos que a lo largo de todo el proceso actual existen muchas posibilidades de plantear recursos, incidentes y una serie de condiciones que hacen que el proceso se atrase por años. El proceso actual es un proceso que para algunos puede ser que incluso se extienda a más de 100 pasos para llegar a la solución del proceso del conflicto patrimonial. Ahora quisiera mostrarles el proceso del nuevo Código Procesal Civil. Como les decía, es un proceso por audiencias y eso naturalmente hace que muchos de los temas que hoy se resuelven y se presentan por vía escrita se van a poder resolver en las audiencias, lo que significa que necesariamente vamos a tener ahí la posibilidad de ganar mucho tiempo para llegar a la sentencia, junto con otras características, por supuesto. Pero bueno, el proceso de la propuesta procesal nueva arranca igual, obviamente, con la demanda, pero inmediatamente después llegamos a la fase de contestación. Como ustedes pueden ver, no existen las excepciones previas. Ya esto no solamente se va a llevar a cabo en cuanto a las excepciones, una modificación en cuanto a la nomenclatura de ellas, sino que del todo van a tener, salvo algunas excepciones que ahora les voy a mencionar, que ser planteadas con la contestación de la demanda. Y una vez que está trabada la litis, por supuesto, obviamente la contestación de la demanda va a tener las características generales que tenemos hoy, es decir, puede haber un allanamiento, puede haber rebeldía, puede haber contrademanda y demás. Pero una vez superado eso y ya tenemos el contradictorio ya establecido, vamos a pasar directamente a las audiencias. Vamos a tener en los procesos ordinarios dos tipos de audiencias. Vamos a tener la audiencia preliminar y vamos a tener la audiencia complementaria. Una vez que superamos esta etapa, ya vendría dentro de la misma audiencia complementaria el dictado de la sentencia, sea en la misma audiencia o un poquito después con unos días posteriores, como también lo vamos a revisar. ¿Qué sucede después del dictado de la sentencia? Bueno, vamos a tener posibilidades de apelación en algunos casos y por supuesto que también vamos a tener la posibilidad de una casación, pero una casación muy diferente. ¿Qué sucede con la sentencia? Bueno, primero tenemos que tener claro que si estamos frente a un proceso ordinario de menor cuantía, esa sentencia va a tener apelación. Y esa sentencia va a tener apelación ante el Tribunal de Apelaciones. Vean ustedes que también vamos a tener una modificación en cuanto a la organización jurisdiccional. Ya no vamos a tener la nomenclatura de juzgados de menor cuantía, de mayor cuantía y tribunales superiores, sino lo que vamos a tener van a ser juzgados civiles, tribunales civiles y un tribunal de apelaciones. Entonces, el ordinario de menor cuantía va a poder ser apelado ante el Tribunal de Apelaciones, pero el ordinario de mayor cuantía, como ya les adelanté, no tiene recurso de apelación. Este tema es un tema que ha generado mucha polémica y no es un tema que esté unificado en la legislación internacional. Hay legislaciones internacionales como por ejemplo España, en el que sí tenemos en el proceso ordinario de mayor cuantía apelación. Costa Rica y los redactores optaron por que el proceso ordinario no cuente con apelación.
Pero bueno, como les decía, el recurso de apelación se restringe. Por supuesto, los redactores tuvieron el cuidado, el debido cuidado de no quitarle este recurso a temas que podrían generar algún tipo de derecho de defensa, de violación al derecho de defensa. El recurso revocatorio es el que más va a abundar en este proceso. Visualmente ya es muy sencillo ver cómo este proceso nos va a hacer llegar más rápidamente a la sentencia, es decir, a la solución patrimonial del conflicto. Pero bueno, ahora lo que me interesa es ir viendo cada una de las etapas de todos estos componentes de este nuevo proceso ordinario para irles hablando de las particularidades. Revisemos entonces cada una de las etapas del proceso. Ya me di cuenta que es allá donde me están traveseando la presentación. Arranquemos con la demanda. ¿Qué me interesa a mí hablarles a ustedes con respecto a la demanda? Fundamentalmente 5 temas donde me voy a detener. El tema de la competencia, las pretensiones, las medidas cautelares, la demanda improponible y la demanda y la contestación conjunta. Muchos de estos temas ya han venido a lo largo del Congreso desarrollándose por algunos panelistas, así que yo voy a tocar nada más los puntos generales sin poder, digamos, profundizar en vista de la escasez del tiempo, pero bueno. Empecemos con el tema de la competencia. En principio, analicemos la competencia objetiva. Desde el punto de vista de la competencia en razón de la materia y en razón de la cuantía, siguen siendo competencias que se van a tener como competencias improrrogables. Es decir, en esto no hay cambio. Ahora, con respecto a la competencia en razón del territorio, sí hay una situación. La idea es que primero, cada conflicto que se haya suscitado en algún lugar determinado sea resuelto por esa jurisdicción en especial, territorial. Es decir, que no tengamos un conflicto que se generó en Liberia siendo resuelto por un juzgado en Corredores, ¿verdad? Entonces, en principio la idea es que los conflictos sean resueltos donde se generaron por la jurisdicción competente en ese espacio territorial, pero que sin embargo, si esto no se impugnó de la forma correcta, el juez que empezó a conocer el caso llegue hasta su final con la solución del proceso. Es decir, ¿qué quiero decir con esto? Bueno, va a haber momentos procesales en los que se debe plantear la excepción de incompetencia en razón del territorio. Si no se presenta en esos momentos especiales, sencillamente el juez va a tener que conocer del proceso hasta su finalización. ¿Cómo sucede esto? Bueno, el juez va a tener la posibilidad de declararse incompetente en razón del territorio, pero también puede ser a partir de que el demandado presente la excepción correspondiente. Entonces, el juez se puede declarar de oficio hasta antes de darle curso al proceso. Si ya le ha dado curso al proceso, ya no puede declararse incompetente. Y el demandado podría presentar la excepción específica con la contestación de la demanda. Si no lo hace en ese momento, ya el juez ya no lo puede hacer, va a tener que continuar la discusión en el despacho jurisdiccional donde se inició, ¿verdad? Entonces, ¿qué fue lo que se buscó con esto? Bueno, en principio, como les decía, la idea es que cada conflicto se presente territorialmente en el despacho judicial que corresponde, y si no, las partes van a tener hasta un momento procesal para poder declararse incompetente, para declarar esta excepción, esta incompetencia. Si superada esa etapa, el conflicto se va a tener que solucionar en manos del juez que recibió la demanda. Ahora iba a hablarles de la competencia subjetiva, pero parece que… Ahora sí. No. Ok. En cuanto a la competencia subjetiva, les voy a llamar la atención sobre 2 puntos muy específicos. Primero, vamos a tener que el código nos va a señalar una lista muy clara y directa de las condiciones inhibitorias y además de las recusaciones por las cuales se va a poder gestionar alguna de estas dos. Es decir, si no estamos en esa lista, no se va a poder llevar a cabo la gestión. Y el otro tema que es fundamental es que la resolución de estos temas son resoluciones que no van a tener apelación. Muchas veces, y ya lo vimos en el panel anterior, hemos estado ante situaciones donde a raíz de situaciones de esta naturaleza tratamos también, algunos de los litigantes, de bloquear los procesos. Pues esto ya no va, o por lo menos se va a limitar en gran medida, ¿verdad? Y sobre todo quitándole a la posibilidad de que esta resolución pueda ser impugnada. Es decir, en conclusión, todos los temas que tengan que ver con inhibitorias y
recusaciones, no van a tener recurso de apelación. Muy bien, en cuanto a las pretensiones, en principio, cuando hablemos de que tenemos ante el proceso varias pretensiones, la idea es que estas pretensiones tengan características de conexidad, tal y como se establece en la actualidad. Si no tienen la posibilidad de ser conexas entre sí, por lo menos tienen que ser ubicadas dentro de la clasificación de principales y subsidiarias. Esto, por supuesto, cuando estamos hablando de pretensiones que son excluyentes. Luego, una de las características que nos señala este código es que nos establece la posibilidad de que cuando tenemos una acumulación indebida, el juez nos va a dar un plazo de 5 días para que podamos corregir las pretensiones. Si no las corregimos, podría terminar con el proceso, declarando el proceso finalizado a través del no cumplimiento de esa prevención. Pero existe la posibilidad, de acuerdo a este artículo también, de que el juez nos dé una segunda posibilidad de otros 5 días para poder reestructurar las pretensiones. Quizás el tema más importante en cuanto a las pretensiones es en relación de la ejecución de sentencia. Como sabemos, en el proceso ordinario actual, en la mayoría de los casos, para poder hacer efectivo el derecho que se nos ha otorgado en la sentencia, muchas veces hay que ir a un proceso de ejecución de sentencia. Esta nueva propuesta procesal nos da la posibilidad de que el juez en el mismo proceso pueda ejecutar las condiciones que falló en su sentencia, pero el juez lo va a poder hacer solamente en la medida, uno, obviamente que la ley se lo permita, y segundo, que nosotros como litigantes hayamos llevado a cabo la estructuración correcta de las pretensiones. Y ahí se requiere un trabajo especial, de especial cuidado y atención a la hora de elaborar la demanda. Bien, ustedes saben que las medidas cautelares se pueden solicitar antes del proceso, con el inicio del proceso o durante el proceso. ¿Cuáles son, digamos, las condiciones que me interesa en este momento mencionarles con respecto a las medidas cautelares? Bueno, en principio va a haber una modificación en cuanto a la nomenclatura de las medidas cautelares. Ahora vamos a tener una serie de medidas cautelares que antes eran consideradas como medidas cautelares atípicas, van a pasar a ser típicas. Por ejemplo, en el caso del embargo preventivo, la anotación de demanda, que por supuesto ya todos sabemos que son medidas cautelares típicas, se le va a agregar la administración e intervención de bienes productivos, la suspensión provisional de acuerdos, depósito de bienes, prohibición de innovar y modificar, contratar o cesar una actividad. Ahora, este tipo de condiciones van a ser, con la nueva propuesta, se van a considerar como medidas cautelares típicas. Y, por supuesto, vamos a tener también la posibilidad de que a petición de las partes se puedan llevar a cabo el dictado de algunas otras medidas cautelares que no están expresamente señaladas en el Código, y vamos a interpretar, de acuerdo al artículo 92 del Código Procesal Civil, que estaríamos en la posibilidad, por supuesto, de que nos extiendan medidas cautelares atípicas. Ahora, ¿qué tenemos además de esto de novedoso en las medidas cautelares? En principio, vamos a tener la posibilidad de que la resolución de las medidas cautelares o la modificación o la permanencia de estas se puedan resolver por audiencia. No va a ser en todos los casos, por supuesto, pero va a existir la posibilidad de que la discusión se tenga que resolver en audiencia. Hay momentos en los que, debidamente justificados, el juez va a poder dictar medidas cautelares sin poner en conocimiento a la otra parte. Pero lo natural es que muy probablemente se recurra al proceso de audiencia para poder definir, discutir, variar o suspender medidas cautelares. Y otro de los elementos importantes también que en esta materia nos trae el Código Procesal Civil es lo referente a el tema de la contracautela. A partir de la entrada en vigencia de este código, quien solicite, salvo algunas excepciones, una medida cautelar podría estar necesariamente obligado a presentar o a rendir una garantía. Esto, por supuesto, no es en todos los casos. La anotación de demanda, por ejemplo, no va a ser necesario la contracautela, pero sin embargo, además, en la misma audiencia y bajo la debida fundamentación, puede ser que el juez exima a la parte que está solicitando una medida cautelar de rendir garantía.
Otro elemento también que es importante en cuanto a las medidas cautelares es que ya se visualiza la posibilidad de una condena en daños y perjuicios contra aquel que injustificadamente ha solicitado una medida cautelar. Hoy por hoy, de acuerdo a la normativa actual, puede buscarse la posibilidad de que se condene a alguien que haya impuesto una medida cautelar o solicitado una medida cautelar que no se justificaba. Sin embargo, el procedimiento es un poquito complejo. Ya esta propuesta del Código Procesal Civil establece claramente que quien solicita una medida cautelar está exponiéndose a la posibilidad de una condena en daños y perjuicios. Bien, ahora quiero hablarles de la demanda improponible. La demanda improponible es una demanda que puede, a criterio del juez, declararse improponible bajo algunos presupuestos muy específicos que establece el código. Es decir, de primera entrada, el juez va a tener la posibilidad de revisar la demanda y si estamos en alguno de los presupuestos que establece el Código Procesal, el juez va a tener la posibilidad de declararla improponible y ahí se acaba el procedimiento. ¿Cuáles son algunos casos que yo les puedo mencionar de demandas improponibles? Bueno, cuando estamos frente a una caducidad evidente, el juez puede llegar y tomar esa decisión. Cuando existe también una falta de legitimación evidente, el juez puede resolver el proceso y acabarlo a través de esto. También cuando el derecho que se está reclamando ya ha sido objeto de una transacción, de una conciliación o incluso ya se haya renunciado. Existen otras causales al efecto, pero sin embargo en este momento pues es un poquito complicado que les pueda mencionar todas. En fin, el artículo 35.5 nos dice que será rechazada de oficio o a solicitud de parte mediante sentencia anticipada dictada al inicio o en cualquier estado del proceso la demanda manifiestamente improponible. Otra de las figuras nuevas que vamos a encontrar en este nuevo Código Procesal Civil es la figura de la demanda y la contestación conjunta. Resulta que tenemos un conflicto donde las partes han tenido ya un acercamiento y, por ejemplo, han resuelto 8 de los 9 puntos que tenían en discordia. Entonces, hacen la demanda, hacen la contestación en forma conjunta y se le presenta al juez con la idea que el único punto en particular que no pudieron arreglar se ha resuelto en vía judicial. Podría ser que en una situación de estas se pase directamente a la sentencia, o podría ser que el juez decida que es necesario una audiencia de conclusiones. En realidad, esas son situaciones que iremos viendo conforme vaya avanzando la jurisprudencia. Pero en principio, la idea de esta opción es tener la posibilidad de que con la presentación de la demanda se vaya directamente a la sentencia. Para algunos, este instituto nuevo va a ser poco operativo. Yo particularmente no me aventuro a calificar una cosa de esa manera. Lo que sí veo, y aquí pues tengo que recordarles que tenemos un proceso de jactancia, ¿verdad? Que muchos de ustedes tal vez lo conocen y lo conocen en el papel, pero lo cierto es que en la práctica ha sido y probablemente será de muy poca utilidad. Pues bueno, yo no me podría aventurar a decir que la demanda y la contestación conjunta, como piensan algunos, no va a tener ningún resultado. Lo cierto es que hay una opción, esperemos que en algún momento sirva para la solución de algún conflicto patrimonial. El artículo 40 nos dice que el actor y el demandado podrán presentar la demanda y su contestación de manera conjunta. En tal caso, se entiende renunciado el emplazamiento y se dictará sentencia si fuera de pleno derecho. Si hubieran hechos controvertidos que requieran pruebas, se ordenará su práctica y se realizarán los actos propios de esta audiencia. Hasta aquí, digamos, con los temas que me interesa resaltar con respecto a la demanda. Con respecto a la contestación, hablaremos básicamente de 3 elementos: el emplazamiento, las excepciones y la prueba. Con respecto al emplazamiento, lo que les tengo que decir, ya se los adelanté, vamos a tener un emplazamiento igual que el que tenemos con el código actual, va a ser de 30 días.
En algún momento aquí en el colegio discutimos, bueno, si estábamos trabajando sobre un proyecto procesal civil que lo que buscaba era llegar a la sentencia en un menor tiempo, ¿por qué íbamos a conservar el mismo tiempo de los 30 días? Bueno, al final, después de muchas discusiones al respecto, llegamos a entender que la verdad es que reducir ese plazo de 30 a 15, por ejemplo, no iba a ser necesariamente que íbamos a tener la sentencia en 15 días, pero sí íbamos a poder poner en una situación difícil a los demandados y consideramos que al final nos parecía que la propuesta de 30 días debía mantenerse, como lo proponía la Corte. Entonces, nada más es importante en cuanto al emplazamiento, sí recordar que ya no vamos a tener el emplazamiento los 90 días para el domiciliado en el extranjero. Es decir, la contestación de la demanda para demandados nacionales o domiciliados en el extranjero quedó ambos para 30 días, hábiles obviamente. En cuanto a las excepciones, rápidamente, aquí voy a tener que correr un poquito. No solamente vamos a dejar la tradición o la existencia, digamos, de la nomenclatura actual de excepciones previas y excepciones de fondo, lo vamos a cambiar por excepciones procesales y excepciones materiales, sino que además va a haber una serie de cambios que son especialmente importantes para tomar en cuenta. En cuanto a las excepciones procesales, el código nos hace un listado expreso y nos dice que estas van a ser la falta de competencia, el acuerdo arbitral, el litis consorcio necesario incompleto, la indebida acumulación de pretensiones y la litispendencia. Ahora, en cuanto a las excepciones materiales, estas se regulan en el artículo 37.2. Y por supuesto, no existe una lista taxativa de excepciones materiales porque las excepciones materiales van a depender mucho de lo que se está pretendiendo dentro del proceso. Entonces, no hay una lista expresa como sí sucede con el caso de las excepciones procesales. Y aquí, como les digo a mis estudiantes, lo importante no es solamente decirles qué dice el código, sino qué no dice el código. Recuerdan ustedes que hoy tenemos aquella clasificación de excepciones privilegiadas que nos dicen que la cosa juzgada, la transacción y la caducidad y la prescripción se pueden presentar en cualquier etapa del proceso, incluso en alzada. Eso se modifica en el nuevo Código Procesal Civil y entonces nos habla que las excepciones de cosa juzgada, transacción y caducidad se van a poder presentar antes del alegato de excepción, de conclusiones. Vean ustedes que no menciona la excepción de prescripción. Es decir, esta condición que tenía especial la excepción de prescripción hasta el día de hoy, que la podemos plantear incluso en alzada, desaparece. No lo dice expresamente el código, pero a la hora de no incluirla en esta característica y dejarla por fuera, prácticamente lo que se deduce es que la excepción de prescripción se tiene que presentar en la contestación de la demanda. Y si no se presenta en la contestación de la demanda, se dice o se interpreta que se tiene por renunciada. Esto es muy importante porque el código no lo dice, pero como decía don Jorge, hay algunas consideraciones ahí ocultas que hay que tomar en cuenta. Esta es una de ellas. Bien, avanzando con el tema de prueba, con respecto a la prueba, hay variaciones muy importantes. Prácticamente se requeriría de toda una exposición con respecto a la prueba para poder alcanzarlas. A mí lo que me interesa es dejar patente con ustedes lo siguiente. Primero, vamos a tener un principio nuevo que se va a llamar el principio de disponibilidad y facilidad probatoria, que lo que quiere decir es que aquella parte que tenga acceso a la prueba tiene que traerla al proceso, indistintamente que le beneficie o no. Es decir, yo como actor, si no tengo la posibilidad de demostrar algo con respecto a una prueba que tengo alcance, pero el demandado sí, le puedo solicitar al juez con base en este principio que le ordene traer al proceso la prueba que él sí tiene, aunque sea prueba que le perjudique, ¿verdad? Entonces esto es ya un principio bastante novedoso en cuanto al manejo de la prueba que nosotros como litigantes tenemos que tener claro que existe. Otra cosa que también habíamos adelantado y se ha mencionado es que la prueba confesional ya no se va a llamar prueba confesional, sino que se va a llamar declaración de parte, ya sea de hechos propios o hechos de terceros. Tenemos también una importante diferencia en cuanto a la práctica del extranjero, de una práctica de prueba en el extranjero. Este código establece la posibilidad de utilizar mecanismos tecnológicos presentes y futuros. ¿Eso qué quiere decir? Que nos abre la posibilidad y la dimensión de medios tecnológicos que están en este momento vigentes y todos los que lleguen con el tiempo a irse desarrollando.
En cuanto a la prueba en el extranjero, ustedes recordarán que hoy tenemos dos alternativas, y es una de ellas pedirle al testigo o al confesante que declare ante el cónsul más cercano, o bien traerlo al país y que los gastos los cubra la parte que lo está solicitando, ¿verdad? El código nos establece la posibilidad de que esa prueba ya no tenga que recurrir a ese procedimiento, sino que nos abre la posibilidad de que se pueda evacuar a través de los medios tecnológicos, es decir, podemos tener la evacuación de una prueba testimonial o una prueba de declaración de parte a través de una videoconferencia, por supuesto, siempre respetando, digamos, la pureza de la prueba. Esto está hecho no solamente para efectos de la prueba en el extranjero, sino para prueba que tengamos que evacuar en el país en lugares distantes. Entonces podemos estar teniendo la evacuación de una prueba a través de medios tecnológicos de un testigo domiciliado en un lugar lejano al despacho. El código nos habla también que se admite cualquier tipo de prueba que no esté expresamente prohibido, es decir, todo elemento probatorio es válido salvo que haya una prohibición expresa. Los interrogatorios van a ser directamente interrogatorios de parte. Esto no significa que el juez no va a participar en un interrogatorio. Si lo considera necesario, pues también puede hacer las preguntas del caso. Y un elemento que me interesa también resaltar es que vamos a tener una variación importante con respecto a los peritazgos. Los peritazgos ya no van a ser escritos como los conocemos hasta este momento, sino que se van a rendir en la audiencia de prueba. Yo no sé si a ustedes les ha pasado, pero a mí en algunos peritazgos no me he sentido muy cómodo en la forma en que se han rendido esos peritazgos. Ahora vamos a tener los litigantes la posibilidad de que vamos a tener al perito defendiendo ese peritazgo, contestando preguntas y haciendo, digamos, todo el desarrollo de la sostenibilidad de ese peritaje frente al juez y frente a las partes. Aquí voy a tener que ir un poquito más rápido. En cuanto a las audiencias, bueno, como ya les dije, este va a ser un proceso naturalmente por audiencias. Vamos a tener naturalmente dos tipos de audiencias, pero podría ser que no sea así. Si bien es cierto, lo natural es que tengamos la audiencia preliminar y la audiencia complementaria, podría suceder que en un proceso ordinario solamente tengamos una, o podría ser que no tengamos ninguna, dependiendo de las circunstancias que se vayan desarrollando. Por ejemplo, pensemos que en un proceso ordinario donde nosotros llevamos todo preparado para efectos de que tengamos dos audiencias, una audiencia preliminar y una complementaria, resulta que en la preliminar se rechaza alguna de la prueba que nosotros íbamos a presentar en la audiencia complementaria. Y sencillamente ya no existe razón para ir a la audiencia complementaria. Perfectamente en ese momento el juez nos puede ordenar que demos conclusiones. Entonces tenemos que ir ya preparados, dependiendo de las circunstancias del caso, a tener claro que naturalmente puede ser que tengamos que enfrentar dos audiencias, pero podría ser que solamente una, o incluso como vimos en la explicación mía anterior, puede ser que hayan procesos ordinarios donde ni siquiera hay audiencia. En la audiencia preliminar vamos a delimitar el objeto del proceso. Se va a invitar a las partes a buscar una conciliación, se van a delimitar las pretensiones, y aquí sí les vuelvo a insistir como les he hablado a mis estudiantes, delimitar las pretensiones no significa como en otras jurisdicciones se ha dado, que es prácticamente que el juez le hace las pretensiones a las partes. En materia civil eso no va a suceder. Lo que va a hacer es que si alguna pretensión no está clara, puede ser que en este momento se le pida a la parte que lo aclare, que explique o estructure un poquito sus pretensiones, pero el juez no va a hacerle las pretensiones a las partes. Se van a resolver temas de excepciones, se van a resolver actividades defectuosas, se va a fijar la cuantía. Vean ustedes que estos temas naturalmente en el proceso hoy en día se hace en vía escrita. Esto se va a resolver en una sola audiencia, se va a discutir sobre la admisibilidad de la prueba, se van a resolver temas sobre medidas cautelares. Puede ser que los temas de medidas cautelares se resuelvan en esta audiencia, o podría ser, dependiendo en el momento en que se solicite las medidas cautelares y los alegatos correspondientes, que las medidas cautelares también tengan una audiencia específica para ese tema. En relación a la audiencia complementaria, básicamente vamos a tener 4 consideraciones. 1, en ella se va a practicar la prueba que corresponda, se van a dar las conclusiones de las partes,
se va a llevar a cabo la deliberación del juez o del tribunal y, cuando sea posible, se va a dictar sentencia. Como les decía, puede existir la posibilidad de que no haya audiencia. Podría ser cuando tengamos procesos de puro derecho, y eso nos lo señala el artículo 102.2 del nuevo Código Procesal Civil. Puede ser en los casos de demanda y contestación conjunta, y puede ser en aquellos casos donde incluso haya una contestación a la demanda, pero la misma haya sido declarada extemporánea, cuando no se haya contestado, o incluso donde haya un allanamiento total. Eso faculta al juez, desde el punto de vista del artículo 39 del Código Procesal Civil, a que se pase directamente al dictado de la sentencia sin la necesidad de ir a audiencia. Este tipo de situaciones han sido llamadas por alguna parte de la doctrina como ordinarios abreviados. Ahora, en cuanto a los medios de impugnación, en principio, con respecto a la revocatoria, como les dije, en el nuevo Código Procesal Civil va a ser el recurso por excelencia. La revocatoria también es muy importante en cuanto a las impugnaciones tener muy claro que, dependiendo de la etapa en la que nos encontremos, el recurso va a ser de acuerdo a esa etapa. Me explico. Si estamos en la etapa escrita, los recursos se van a hacer y se van a fundamentar por escrito. Pero si estamos en la etapa de las audiencias, tanto los recursos de revocatoria como apelación deberán plantearse y fundamentarse en forma oral. Con respecto a la apelación y con respecto concretamente a los autos, vamos a tener una figura que se llama apelación de autos en diferido. ¿Qué es lo que va a hacer esta figura? Bueno, básicamente, primero se da solamente en audiencia y básicamente en la audiencia de prueba. Lo que quiere este tipo de figura es no paralizar con la apelación el proceso, de tal manera que se plantea el recurso, se fundamenta el recurso y queda para dársele en alzada el curso al mismo una vez que se haya dictado sentencia. Es decir, se difiere en el tiempo la apelación, no va a cortar la audiencia en ese momento, sino que va a quedar para el final de la audiencia con la idea de que si quien planteó el proceso ganó el proceso, no va a plantear apelación, obviamente, y entonces pierde sentido también la apelación que planteó en la audiencia. Se difiere, se dice que es en diferido porque se traslada al final del proceso. Si en la situación diferente se perdió el proceso, entonces la persona que haya planteado, la parte que haya planteado este recurso, planteará la apelación de la sentencia, cuando corresponde, obviamente no en lo ordinario, en mayor cuantía, y además sostendrá la apelación planteada en la audiencia para que conjuntamente con la apelación de la sentencia sea resuelto en alzada. Además de eso, nos vamos a encontrar también un cambio en cuanto a las apelaciones por inadmisión. Hoy en día la apelación por inadmisión se presenta ante el superior jerárquico. A partir de la entrada en vigencia en este nuevo Código Procesal, la apelación por inadmisión se va a presentar ante el juez que negó el recurso. Y hay otras consideraciones ahí, pero por tiempo no puedo profundizar. En cuanto a la apelación de sentencias, tener muy claro que la apelación de sentencias solo va a caber en los ordinarios de menor cuantía. El proceso ordinario de mayor cuantía no va a tener recurso de apelación. Y tratándose de las sentencias, hay otro elemento que ya se ha discutido en los días que hemos tenido en el Congreso, y es el tema de que sus efectos de la sentencia, vamos a tener la ejecución provisional de la misma. Esto es un procedimiento novedoso. En este momento, una sentencia que se recurre es una sentencia que no se ejecuta. Una vez que entre en vigencia el nuevo Código Procesal Civil, las sentencias se van a ejecutar provisionalmente. Ahora, ¿cómo sucede esto? Bueno, en principio, la gestión tiene que ser a petición de parte, se va a dar audiencia a la otra parte, se va a analizar el caso y puede suceder, no va a ser, digamos, la regla general, puede suceder que por resolución del juez, dependiendo de la situación que se está discutiendo, no se ejecute esa sentencia. Pero en principio se va a llevar a cabo, lo natural es que se lleve a cabo la ejecución provisional de las sentencias. El código nos habla de condiciones en las que no se van a ejecutar,
y nos dice que cuando se emiten resoluciones tendientes a una declaración, a que se emita una declaración de voluntad, en esos casos no se va a ejecutar la sentencia. Dice que tampoco se va a ejecutar la sentencia cuando estemos frente a nulidades de títulos de propiedad industrial y cuando se hable de modificaciones de asientos del registro público tampoco se van a ejecutar provisionalmente. Lo demás, en principio, sí se ejecuta provisionalmente, salvo que exista una resolución debidamente fundada en la que se considere los efectos que esta sentencia puede generar si se ejecuta provisionalmente. Pero en principio, todas las sentencias, salvo los casos que les acabo de mencionar, algunos otros, se van a ejecutar provisionalmente. Bueno, les decía yo también que hay una modificación en cuanto a la reestructuración de las autoridades jurisdiccionales. Vamos a tener, por un lado, los juzgados civiles que van a tener la posibilidad de que sus autos y sus sentencias puedan ser revisadas en apelación ante el Tribunal de Apelaciones, y por otro lado vamos a tener los tribunales civiles que en los casos de los ordinarios de mayor cuantía van a ser los que van a tener el desarrollo de este tipo de procesos. Por supuesto que en el caso de los temas que ven los tribunales civiles en cuanto al ordinario, las resoluciones interlocutorias sí van a tener apelación, algunas de ellas, pero la sentencia no. Entonces, para efectos de las resoluciones interlocutorias que sean impugnadas de los tribunales civiles, también se va a recurrir en alzada a los tribunales de apelación. Bien, una de las consideraciones que ayudan a sostener que los procesos ordinarios no tengan apelación es la variación en la casación. Casación, vamos a tener que va a ser una casación menos formal que la que tenemos en la actualidad. Se van a dar una simplificación en cuanto a los requisitos. Vamos a tener 7 causales muy claras de rechazo de plano con respecto a la casación y tampoco una sentencia que esté siendo casada va a tener efectos suspensivos. Bien, aparte de esto, hay 2 tipos de casaciones novedosas que nos trae el Código. La primera vamos a denomina como casación en interés de la ley, que básicamente nos va a resolver problemas de criterios diferentes que hayan existido sobre un mismo punto en las diferentes salas. Aquí el primer día del Congreso salió a colación el tema de que en cuanto al adquiriente de buena fe hemos tenido sentencias contradictorias de acuerdo a la visión de la Sala Tercera Penal en función de la Sala Primera. Bueno, este tipo de casación en interés de la ley nos abre la posibilidad de que en algún momento Corte Plena, porque es Corte Plena la que va a resolver las casaciones en interés de la ley, pueda definir criterios uniformes con respecto a una situación de esta naturaleza. Es decir, casación en función de la ley, interés de la ley, va a revisar temas que hayan sido resueltas por las diferentes salas que estén en conflicto, o sea, de situaciones muy similares, sentencias distintas, ¿verdad? Pero además vamos a tener lo que se denomina casación en interés de la jurisprudencia. Este tipo de casación se va a orientar básicamente a aquellas sentencias que no tienen derecho a casación y que, sin embargo, han tenido en casos iguales sentencias diferentes. Entonces, se le da a los jueces, por ejemplo, la potestad de poder llevar esto a discusión, a casación, donde quien resolvería, por supuesto, es la sala competente según la materia de las sentencias contradictorias que se hayan dictado. Esto en términos muy generales, obviamente. Muy bien, la demanda de revisión, ya les mencioné, les adelanté que ya no vamos a seguir pensando que se trata de un recurso, sino que ya el Código nos habla claramente que se trata de una demanda de revisión y incluye el tema de la violación al debido proceso. Es decir, cuando estamos frente a una violación del debido proceso a través de la demanda de revisión, el tema puede ser estudiado y resuelto. Pero además también se incluye dentro de las condiciones de la revisión el análisis que se pueda hacer sobre un eventual fraude procesal que se haya presentado en el proceso que se esté revisando. La sentencia. Bueno, de ser posible, la sentencia se va a dictar después, en forma oral, después de las conclusiones. De no ser posible, se va a dictar por escrito dentro de los 5 días posteriores. Y en los casos complejos,
se va a dictar también por escrito, pero en un plazo que según el Código Procesal Civil debería ser dentro de los 15 días posteriores. Vean ustedes que eso está. Ojalá que desde el punto de vista jurisdiccional podamos cumplir con este mandato del Código. En cuanto, ya para finalizar, las conclusiones que yo les puedo hablar, analizando, digamos, todo el tema del nuevo proceso ordinario que aplica para todo el código en general, vamos a tener que enfrentar procesos más cortos y más ágiles. Esto va a significar de parte de nosotros, los litigantes, que vamos a tener que desarrollar una serie de destrezas en oralidad, en convencimiento y demás, pero además de eso, los jueces también tienen que llevar a cabo un desarrollo de habilidades que hasta el día de hoy no habían sido necesarias. Además, podemos decir que para poder llevar a plenitud el desarrollo de este tipo de procesos, se requiere también de salas de audiencia acorde que puedan satisfacer esas necesidades. Vamos a ir en eso poco a poco evolucionando, me parece a mí, en el Poder Judicial. Y muy importante, se requieren tiempos de respuesta propicios para esta reforma. De nada nos sirve que tengamos procesos para audiencia si los despachos no van a tener campo en sus agendas y nos van a señalar audiencias a 1 año y medio, 2 años a futuro, ¿verdad? Entonces, como yo digo, muchas veces una sentencia justa que llegue tarde a las partes ya no es tan justa. Así que, por mi parte, muchísimas gracias y así finalizo.